Tengo el gusto de presentarles a Álvaro Prendes. Él es maestro en Administración de Negocios Digitales por el Instituto de Empresa y ingeniero en Sistemas Computacionales por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es Chief Technology Officer de Intersphere y ha trabajado para empresas de tecnología como Cisco Systems, Progress Software y TIBCO Software, dando consultoría a bancos y bolsa de valores en Europa, Asia y Norteamérica. Después de 15 años de consultor con conocimientos de mercado de capital, sistemas de pagos y monetarios, se independizó para poder realizar sin el sesgo de un fabricante en específico y considerando el mundo de tecnología completo, sus especialidades incluyen inteligencia artificial y blockchain. Así que, chicos, ustedes están interesados en la parte del emprendimiento, si quieren hacer su propia compañía, pues creo que Álvaro los puede asesorar bastante bien, ¿sí? Entonces, Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él nos va a dar una plática sobre lenguajes específicos de dominio y data lakes para ciencia de datos. Te cedo la palabra. Gracias. Buenos días. Antes de empezar en esto que suena como receta complicada y ajena, hoy yo tengo una niña de 3 años y me decía que por qué salía con tanta prisa de la casa. Le dije, voy a dar una plática de lenguajes específicos de dominio. Y a los 3 años me veía con cara de, pues muy bien, qué divertido. Les voy a contar un poco de mí. Al final va a acabar siendo como una plática mezclada entre cómo hacemos, es mucho más enfocada a software que a algoritmos y machine learning, ciencia de datos pura y dura, ¿no? Porque yo y la empresa somos más ingenieros de software y les voy a contar cómo hacemos nuestras soluciones que luego aplicamos para ciencia de datos. Entonces, como ya empezamos, yo soy ingeniero en sistemas por el TEC, no me lo tomen en contra. Estamos en la máxima casa de estudios. Por cierto, muchas gracias por recibirme. Me encanta estar en la UNAM platicando. Le tengo muchísimo respeto y estima a la UNAM. Yo salí de la carrera en el 99, o sea, ya llovió, ya estoy un poco viejito. Y trabajé primero en Microsoft, aquí en México, haciendo bases de datos, o sea, una basecita de datos para un proyectito que tenían ahí que se llamaba Bicentral. Luego trabajé en el Banco de México, que eso estuvo muy divertido, trabajar en el Banco de México en la parte informática, claro. Eran super fans de BEA, de BA Systems, que luego lo compró Oracle y se perdió en el éter, en el hoyo negro de tecnología que es Oracle, pero era tecnología preciosa. Luego me fui a España, estudié mi maestría en administración, que nuevamente no me lo tomen en contra porque ustedes son más hardcore de ciencia y una maestría en administración está un poco suavecita. Y yo pensé que me iba a ir nada más por lo que duraba la maestría, que era 1 año, pero tuve la suerte que por un amigo de un amigo conocí a un señor que trabajaba en una empresa que se llama Progress y me ofreció trabajo. Y eso fue en 2007. Y 1 año en España se convirtió en 10. Entonces estuve en Progress como hasta 2012 y luego me pasé a una empresa similar de tamaño y de tecnología en ese entonces que se llama TIBCO. Y les quiero contar un poco de esto porque es cómo acabé en el mundo de ciencia de datos. Yo empecé a trabajar para Progress haciendo proyectos que se llaman, con una tecnología que se llama Complex Event Processing, CEP. Citoso, por cierto, es porque tengo alergia. No crean que no he ido a China, no tengo coronavirus, es nada más alergia. Entonces trabajé dando consultoría para bancos. A mí ya me tocó la segunda parte, pero bueno, regresemos a cómo evolucionan los mercados de capital, ¿no? La compraventa de acciones, futuros, etcétera, etcétera. Primero se hacía con los señorcitos en el piso del mercado de valores con papelitos de quién quiere y como subastas ahí en el momento. Luego ya se empezó a meter el software, pero también era nada más para que en vez de que estén ahí, estuvieran en su oficina capturando las órdenes, y luego ya empezaron a entrar algoritmos con cierta complejidad de analítica, ¿no? Entonces el software que vendíamos en aquel entonces me hace reflexionar nuevamente en lo viejo que estoy.
2008, 2009, eran reglas muy sencillas, ¿no? Entonces, si el índice de Nasdaq se mantiene estable y la acción de IBM o de mi portafolio de tecnología cae más de 0.8% en una mañana, empieza a vender, ¿no? O sea, deshazte de esta acción porque estamos pronosticando que va a caer. Y luego ya eso al principio, luego se empezó a hacer más complejo con un poco de lógica más sofisticada para cómo vender las acciones, para que nadie se dé cuenta que me estoy deshaciendo de mis acciones, ¿no? Porque si la gente empieza, si yo tengo 1 millón de acciones y las pongo a vender en el mercado de golpe, todo el mundo puede ver que alguien quiere vender 1 millón de acciones de esto y dicen, algo está sucediendo y empiezan los pánicos de vamos a vender todos. Entonces ese software es el que vendíamos nosotros y ese software fue responsable por varios periodicazos, no el que yo personalmente instalé, pero la misma familia, esos periodicazos hubo uno muy famoso, no traje el clip de noticias, pero que la acción de Accenture pasó de $20 a 17 centavos a $20 en el lapso de 2 minutos. Y fue porque todos los robots empezaron a tomar decisiones en cadena, engañándose unos a los otros, y luego, como estaba baratísima la acción, volvieron a empezar a comprar y volvió a subir el precio, y al final en el Nasdaq tuvieron que regresarse y borrar todo ese lapso de tiempo. Bueno, entonces eso evolucionó. A mí me tocó cuando los gobiernos empezaron a decir, yo quiero supervisar qué están haciendo los bancos con este software que están engañando al mercado, ¿no? Y más en Europa, que son mucho de cuidar al pequeño inversionista. Y entonces ese mismo software que ya se habían hecho ricas las compañías vendiéndoselo a los bancos, se lo empezamos a vender a los gobiernos para que supervisaran lo que estaban haciendo los bancos. Y luego los propios bancos tenían que comprar otro software para verificar que los robots se estuvieran comportando bien. Ahí es donde entré yo. Pero siempre era mucha complejidad de tener a quants, de los analíticos estos cuánticos, que contratan en los bancos, gente con capacidades como las que les están dando ustedes, o sea, mucha matemática, para diseñar el modelo y luego alguien más lo ponía a programar y ahí se quedaba. Tal cual como lo diseñó el señor, así se quedaba forever. Conforme empezó a pasar el tiempo, yo vi que había tecnologías que estaban desarrollando en otros lados que podían automatizar y mantener afinado este modelo en el tiempo. La decisión que había hecho este señor, que se sigue necesitando mucha inteligencia para crear los algoritmos, inteligencia humana, para crear el algoritmo, pero la máquina podía ayudar a mantenerlo afinado en el tiempo y no que se quedara como echado a perder, ¿no? O que caducara, obsoleto, gracias. Entonces, más o menos por ahí fue cuando me empecé a cansar de esto y decir, está súper frustrante que hablo con gente de muy alto nivel en los bancos y no le puedo hablar de esta nueva tecnología que leo y conozco porque no la vende mi empleador. Y de ahí decidí emprender. Entonces, en el 2016 me regresé a México y fundé la empresa. Y al final les voy a contar un poco de proyectos, pero dentro de este camino que estuve ya de consultor, conocí al equipo que ahora forma parte de mi empresa, que viven en España, que son absolutamente brillantes, y el papá del lenguaje específico de dominio, que es lo que les voy a contar ahora, que quería que viniera hoy, justo le comentaba a Pilar. No pudo venir porque su viaje lo tuvimos que posponer hasta la siguiente semana, pero a lo mejor podemos organizar algo para verano de hacer un taller o algo con esto, ¿no? Entonces, normalmente, este es el slide que uso de ventas. Cuando siempre llego a hablar de ciencia de datos con mis clientes, empiezo con esto, porque la gente piensa que Big Data es, yo quiero todos mis datos y mira, tengo un Hadoop y tengo 20 años de historia ahí montado. Ok, ¿y para qué te sirve? No, pues ahí tengo montada toda la información. Sí, pero ¿qué decisión? O sea, ¿cómo lo procesas? ¿Qué analizas? Nadie lo hace y entonces acabas con mi chiste local, el mal de Diógenes informático. Coleccionas información, o sea, como los hoarders estos de la tele que van guardando las cajas de pizza, la basura, y entras a su casa y ya son montones de basura por todos lados, pues es lo mismo para la informática, porque ahí lo tienen arrumbado y no le sacan valor porque está desorganizado para empezar.
y hay que entrar como con una filosofía de, no sé si conozcan a la japonesita esta Marie Kondo, que va y le organiza las casas a la gente, ¿no? O sea, la gente que tiene ropa que no se ha puesto en 7 años y más o menos este desorden, y les dice, te tienes que deshacer de todo esto y nada más quedarte con lo importante, más o menos así vamos. En nuestros equipos solemos, no estoy hablando de que sean muchas personas, pero son diferentes roles que tienen diferentes personalidades, responsabilidades, personalidades, no, todos están bastante cuerdos. Dentro del proyecto, los ingenieros de software le metemos muchísimo tiempo y dedicación porque son los que construyen todo el andamiaje que me permite ir a sacar la información, limpiarla en un proceso continuo, asegurar que no meto basura a mi data lake y asegurar que estoy operativo, ¿no? O sea, necesitas tener redundancia y que el servidor esté arriba y que tenga buena optimización los recursos físicos del servidor, etcétera, etcétera. Los ingenieros de datos ya se meten a limpiar, ¿no? A poner reglas de por qué este dato está entrando si le falta esta característica o este dato es distinto de este, por qué es así y entender todo el mundo que hay detrás. El científico de datos es ya gente con conocimiento además de matemática, estadística, etcétera. Y el analista ya es mucho más cercano al negocio, ¿no? Ya que todo el mundo hizo su chamba y me pueden poner un dashboard bonito en el que yo pueda ver gráficas y explotar, entra el analista. Esto es más o menos nuestro ciclo, no voy a ahondar mucho en él, pero aquí es como colaboran todos, ¿no? Desde el descubrimiento de los datos, limpieza y comisariado. Comisariado es una palabra un poco rara, es traducción de curating, del inglés, de un curator, que es el que cuida las obras de arte en el museo y decide cuál se pone en exhibición y cuál quitas. Pues esto, ¿no? ¿Qué datos son los que tengo que publicar? ¿Qué datos no son relevantes? El metamodelado, que es de lo que más les voy a hablar hoy, porque es lo que hacemos con el lenguaje específico de dominio, siempre gobernando los datos, porque si permites que se te meta basura en tu análisis, pues ya no sirve de nada, ¿no? Luego lo vamos a ver cuando lleguemos al final y les cuente de los proyectos. Y luego, con el conocimiento de la materia del lado del cliente, pues hay que definir qué hipótesis quieres probar o qué pregunta quieres hacer, ¿no? Siempre es muy importante porque luego la gente también hace, igual que blockchain, también es un buzzword y hemos intentado hacer proyectos, pero no hemos sido muy exitosos porque en México la banca no está invirtiendo en investigación y desarrollo, ¿no? Toda la banca ya, el Citi lo hace en Nueva York, Santander y BBVA lo hacen en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y la banca es la que más interesada ha estado en blockchain históricamente. Entonces, cercanos al negocio, planteas tu hipótesis, diseñas el experimento, haces el modelado y ya te pones a hacer la analítica. Nuestro stack, y luego esto, hemos tenido acercamientos con compañías de tecnología y luego en este stack, cuando vamos a presentar a clientes con cualquier empresa grande de tecnología que piensen, pues hay que ponerle sus logos aquí, ¿no? Para que también se vea que los usamos. Pero normalmente nosotros usamos todo open source. No obligamos a ninguno de nuestros proyectos a rentar licenciamiento ni a comprarle nada a nadie. Ni tampoco a nosotros. Nosotros vendemos los proyectos. Vendemos los proyectos y hasta luego. Esto es nuestra aportación más grande, es el Intino. En el proyecto típico, pues empezamos por descubrimiento, de dónde vamos a sacar la información, qué tienes que hacer para cada una de esas fuentes de datos. Estabas diciendo scrapping, ¿no? O sea, ¿te sorprendió que hacemos scrapping? Ah, es que hemos tenido que hacer de todo, dame un segundito, hemos tenido que hacer de todo. Ha habido proyectos en los que tenemos que hacer un partnership con una empresa de digitalización de documentos a que se vayan a una bodega
a descoser expedientes que están cosidos con hilito, o sea, expedientes legales cosidos con hilito, enfrente de policías, lo metan en un escáner, nadie toca nada, sale el expediente, lo vuelven a coser y lo vuelven a guardar. Porque así están los datos, ¿no? No todo el mundo te lo pone en un API. Dime. Muy buena pregunta. Para nosotros, cuando empezamos a formar nuestro data lake, o sea, nuestra fuente de datos integral, todo lo acabamos digiriendo en la unidad mínima que conocemos nosotros o que se nos hace razonable, que es un evento. Entonces, un cliente se dio de alta. Bueno, podríamos irnos todavía más abstracción y decir, un cliente nació, un cliente se dio de alta, un cliente hizo una transacción de banco, bla, 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 bla. O sea, con su tarjeta en internet, en una tienda, bla, bla. Y todo ese compendio de eventos y cómo se relacionan entre ellos con respecto a las fuentes, porque pueden significar diferentes cosas en diferentes sistemas fuente. Todo eso es el compendio que es el tesauro de eventos. Y después ya del Data Lake vamos leyendo los eventos. Lo que creemos de esta alternativa, que muchas gracias porque me estás permitiendo hablar de la filosofía de los eventos. Los eventos estamos tratando de interpretar la realidad que sucedió en el mundo, independientemente de dónde venga, de qué sistema, de las características, los datos que estén ahí adentro. Entonces, eso nunca va a cambiar, es inmutable. El evento sucedió, tiene estas características y ahí se va a quedar. No vas a necesitar regresarte en el tiempo a cambiar el evento porque no estás cambiando la historia, sino ya tienes reflejada esa realidad en el Data Lake. Y eso, aunado a que trabajamos con un Data Lake sin esquema, un schemaless, nos permite la flexibilidad de ir evolucionando con las necesidades del negocio y del proyecto. Y luego ya hacemos el metamodelado, que eso es lo que les voy a hablar ahorita de cómo hacemos con el lenguaje específico de dominio para modelar todo este show. Intino, como les decía, es nuestra tecnología y no nace esta tecnología y esta metodología de desarrollo no nace para ciencia de datos, sino cuando empieza a crecer la ciencia de datos, descubrimos que es bastante útil cómo trabajábamos ya nosotros con el lenguaje específico de dominio y el modelado. Entonces, nuestra motivación para montar la fábrica de software, quiero distinguir dos cosas. Una cosa es la fábrica de software que conocemos todos, que es gente que contratan y ponen en una oficina a programar y hay diferentes roles. Nosotros estamos hablando que el software mismo sea una fábrica de software. Software que fabrica software. A eso me refiero con fábrica de software. Y la motivación es incrementar la productividad, como ha sucedido en cualquier industria. Entonces, pues hay talleres de lo que quieras que van haciendo las cosas a mano, que siguen teniendo su lugar y su espacio, ¿no? O sea, hay armadoras de coches que los hacen todavía a mano y cobran una fortuna porque hay mucho valor en la artesanía detrás. Pero en las fábricas, pues las cosas son más precisas con robots, ya está todo medido, hay pequeñas pruebas intermedias y no es este proceso que dependes muchísimo de quién está del otro lado haciendo el trabajo, ¿no? Aquí ya está estandarizado y lo reduces a que cada quien, un señor nada más pone puertas todo el día y las puertas se ponen con bastante precisión. Entonces, esto es lo que queremos aterrizar a nivel software, cómo podemos automatizarlo, ¿no? Y mejorar la productividad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mejorando la productividad en dos velocidades. Uno, nosotros siempre empezamos por qué tanto podemos aportar de funcionalidad en X tiempo, ¿no? Como Scrum, Sprints, todas estas filosofías que decides, yo voy a cerrar en 2 semanas lo que vamos a entregar y vamos a ver qué tanto podemos meter. Nosotros es un poco distinto porque decidimos qué meta podemos ponernos que le aporte al negocio en este lapso de tiempo y de ahí empieza todo el
la definición hacia atrás. Y a largo plazo, hay dos cosas que afectan aquí. Uno es poder garantizar que el software va a ser editable, heredable y se va a poder pasar entre generaciones de programadores, porque eso siempre sucede, ¿no? Alguien empieza a programar y lo programa como Dios le da a entender, pocos comentarios en el código, se va, o se va a otro proyecto, o se va a otra responsabilidad, o se va de la empresa, y luego llega el siguiente y dice, ¿qué dice aquí? O sea, ¿qué está tratando de hacer? Entonces somos muy disciplinarios. Yo no, yo soy el más cochino de todos los de mi equipo, pero en el equipo son súper disciplinados de cómo se hace el código, cómo se llaman las funciones, cómo se minimizan la longitud de cada función, etcétera, etcétera. Y eso también te da productividad al futuro, porque entonces en vez de pasar tiempo estudiando qué quiso hacer este señor, todo el mundo lo agarra rápido. Entonces a corto plazo automatizamos muchas tareas, pero esto lo vamos a ver en un diagramita. Y voy a adelantarme un poco, les voy a dejar la presentación, se las voy a pasar aquí a mis organizadores para que la distribuyan, la pueden ver después, pero quiero pasar más tiempo en las cosas visuales, ¿no? Entonces, en la visión clásica de desarrollo de software, yo empiezo con un problema, luego hago un manual de especificaciones de requerimientos de usuario de este tamaño, un bonito libro con formatos que luego son muy aburridos, sobre todo cuando es en gobierno, que tienen que ser majits y todo este show. Luego alguien más se pone, o sea, entonces el problema lo traduzco a la solución de la especificación, luego lo traduzco al programa, luego aquí sí compilo, se hace un ejecutable y luego lo despliego de forma manual y ya lo pongo en operación. Y para ir retroalimentando los bugs que salen también es de forma manual. Nuestra filosofía, este es el secreto, o más bien la parte neurálgica del lenguaje específico de dominio. Normalmente, cuando yo quiero modelar la realidad, los lenguajes modernos, entre comillas, son lenguajes orientados a objetos. Entonces yo, de la realidad, trato de hacer un objeto, le doy características, le doy comportamiento y ya estoy. Nosotros, esa abstracción, que ahí es un metamodelo, lo partimos en varias capas. Entonces empezamos por el M3, que es el metamodelo del metamodelo del metamodelo de la realidad. Y aquí empezamos con las clases de más alto nivel, en las que definimos entidades: una persona, un cliente, un empleado, un vehículo. Luego esto va a hacer sentido cuando les cuente los ejemplos. Y después ya vas haciendo clases de esas metaclases. Entonces, aquí estamos haciendo un ejemplo abstracto de Pixar. Entonces haces una obra, un estudio cinematográfico, una artesanía, y luego ya haces objetos, ¿no? Una obra Coco, un estudio Pixar, una artesanía Alebrije. Y lo que nos permite esto es que, aunque cambie la implementación detallada de esto de abajo, las dos capas de arriba van a ser muy similares dentro de un dominio. De ahí viene lo del lenguaje específico de dominio. Entonces esto, por ejemplo, uno de mis clientes, bueno, mi cliente más grande en México es CFE. Pues una vez que ya tienes modelado esto, que es un medidor, un transformador, una subestación, una cuadrilla que va a atender servicios, ya lo puedes utilizar para todo lo demás en el negocio, sin que cada vez que quieras hacer un nuevo desarrollo tengas que volver a empezar a modelar la realidad, ¿no? Vuelves a importar lo que ya tienes modelado, y que coincidentemente, como ya lo hiciste en el otro proyecto, ya te integraste los sistemas fuentes para cargar esos datos, ya tienes en tu desarrollo, ya tienes los datos poblados de esa entidad, ¿no? Entonces, un medidor, pues ya tengo cuál es su último consumo, cuál es su consumo promedio, cuál es su facturación, si es bimestral, si es mensual, etcétera, etcétera. Para cualquier otro proyecto, en vez de volver a empezar desde cero, a conectar una base de datos, sacar los datos, modelarlos y luego pasarlos entre capas, visual, etcétera.
Y entonces esto, Model Driven Development, Continuous Integration y DevOps, lo que nos traduce es que el trabajo manual es pasar del problema al modelo que estamos haciendo del lenguaje específico de dominio, que eso es lo que más requiere Coco. Dentro de mi equipo, que somos como 28, hay 2 personas que son súper buenas. Bueno, sí, 2 súper buenas, como otros 4 bastante buenos. Yo estoy hasta abajo de la lista. Pero que se dedican a hacer esta parte. El entender el problema, pensar en todas las desviaciones que puede tener y hacer ese primer modelo. Y luego ya se traduce automáticamente en el programa, en el ejecutable y en la operación. O sea, el deployment se hace automático. Entonces, si comparamos las dos, aquí hay mucho más azul que son tareas manuales y aquí hay mucho más verde que son tareas automatizadas, con lo cual reduces error y aumentas productividad. Y todo empieza con esto de alejarte más del problema, empezar a diseñar el universo con las metaclases, luego las clases específicas de este problema y luego ya los objetos. Nosotros somos, como empezamos con lo de los eventos, utilizamos arquitecturas basadas en eventos. Ahí está un poco de bibliografía. Todo lo integras, en todos los casos son productores de eventos y consumidores de eventos con un bus. Esto no tiene ninguna ciencia porque es una práctica de software bastante común. El bus que usamos, creo que últimamente estamos utilizando Apache MQ. Pero también hay clientes que ya tienen su bus, usamos el suyo. Es como todo lo digerimos en eventos, pues lo publicas y los consume quien le interesa, ¿no? Bases de... bueno, nosotros utilizamos, como ya les había dicho, motores de almacenamiento sin esquema. Entonces, en vez de una base de datos en las que tienes que hacer las 5 reglas normales, ya no me acuerdo cuántas son, pero asegurar que tu base de datos no tiene inconsistencias, etcétera, nosotros somos aquí más hippies y lo dejamos sin esquema para que pueda crecer con el negocio. Si le tienes que agregar una característica, quitársela, si luego tienes una categoría nueva de clientes, etcétera, puede funcionar perfectamente. Y esto es el aglomeración o aglutinado de varios tipos de almacenamientos, bases de datos de grafos. No sé si tenemos algún ejemplo, pero les cuento uno de los que puse, no sé si está de grafos. Column Oriented son para cuando tienes muchos registros. En una base de datos relacional tienes filas y columnas. Y aquí, para hacer análisis profundo sobre una columna, pues usas una base de datos columnar que te da los 40 millones de registros que tienes de saldo promedio o de saldo para sacar el promedio, y está optimizado para manejar un tipo de datos y hacerle analítica. Eso es muy útil para ciencia de datos porque le puedes aventar, o sea, los tiene muy rápidos y especializado en indexar esa columna nada más. Clave valor, típico para todo. O sea, dime qué quieres guardar y como JSON lo puedes guardar en clave valor. Y almacenamiento de documentos, que siempre no sobran, ¿no? Porque cuando en el mundo real una factura pues es un XML y un PDF para que sea leído por humanos, que los datos que te interesan son pocos, pero necesitas tener relacionado el documento por si alguien lo necesita consultar. Y esta es nuestra arquitectura de referencia, que se ve un poco borrosilla lo rojo, pero así solemos montar todo esto que les acabo de decir del andamiaje que hace el ingeniero de software, etcétera, lo monta así, ¿no? Entonces tenemos adaptadores dinámicos que publican eventos al bus, sensores. Para nosotros un sensor, esto va a hacer más sentido cuando les hable de uno de los proyectos. Sí. Mejor esto lo voy a ir referenciando para adelante y para atrás cuando les hable de los proyectos. Entonces, aquí viene la parte más divertida. Si
Siempre empiezo por contar este proyecto que sale hasta arriba, Smart Beach, porque es muy sencillo, pero muy elegante. Entonces, antes de venirme a México, cuando todavía vivía en España, vendimos este proyectito que en una ciudad playera que vive del turismo, tiene una playa de 10 kilómetros. Y entonces, en la alcaldía querían tener una idea de cuánta gente había en la playa para tener preparados a los equipos de emergencia, bomberos, doctores, policía, por cualquier cosa, ¿no? Un incendio, un tsunami, muy raro que lleguen hasta Europa, pero cualquier emergencia querían tener una estimación de hay 5 personas o 500,000, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos involucramos, estaban ya hablando de un proyecto para montar cámaras en los 10, esto ya tiene tiempo, como 5 años. Em, cámaras para tener visión sobre los 10 kilómetros, que necesitas un montón de cámaras para tener suficiente resolución para que luego se fueran a un hardware que estuviera contando a la gentecita y de así tener tu cálculo, ¿no? Entonces era pues postes, las cámaras, la fibra para conectar, el hardware para almacenar, el hardware para procesar, y era un proyecto bastante caro. Y cuando nos involucramos dijimos, seguro hay una forma que yo pueda estimar con otros datos, o sea, sin contar, se me olvidó poner eso, qué mal. Nuestra filosofía con esto es que realmente no tenemos datos, ¿no? Siempre es una estimación. Y empiezo esto con una foto de una pipa que dibujó Magritte, que dice, esto no es una pipa, es una representación de una pipa. Igual que cuando yo te tomo la temperatura, no te estoy tomando la temperatura, te estoy diciendo cuánto se dilató el mercurio con respecto a tu temperatura y de ahí estoy derivando cuál es tu temperatura. Aplicando esto que les acabo de decir a lo de la playa, la única forma de contar a la gente en la playa sería que alguien fuera o que se pararan en los 10 kilómetros personas con su botoncito como de los aviones o de estos contadores, los clickers, y realmente contaran cuánta gente hay en la playa, o que dividieras equipos, pero cuando llegan al otro extremo ya tienen que volver a empezar a contar porque ya se movió la gente, ¿no? Entonces siempre es una estimación lo que quieres hacer. Y entonces con esta estimación dijimos, ¿cómo lo podríamos hacer? Dijimos, ¿qué datos podemos tener? Pues el primero va a ser el clima. Está lloviendo y hace frío, la gente no va a ir a la playa. El segundo es cuánta gente está fluyendo hacia la playa. Entonces, con el transporte público y las tarjetas estas RFID que están checking in and out de los autobuses y del metro, también puedes sacar un número. Parquímetros. ¿Con qué aceleración se están dando de alta los coches? ¿Por cuánto tiempo están sacando los tickets? Esos son dos factores importantes. Los botes de basura ya estaban sensorizados para estimar cuánta basura hay y cuándo tengo que mandar al camión para que no estén pasando por todos los botes y diciendo no hay, y ya nada más fueran a los que sí hay. Ahí también no es importante cuánta basura hay, sino con qué aceleración se está juntando la basura. Consumo de agua. Había IoTizado un poco los medidores de agua que van hacia las regaderas de la playa. Y seguro se me está olvidando otro. Intentamos obtener otros dos datos. Uno que hubiera sido el más fácil, se me olvidó mencionar eso. Número de celulares conectados a las antenas que están en la playa. Pero las telefónicas dijeron, sí, me tienes que pagar cientos de miles de euros mensuales para que yo te dé ese número. Y dijimos, ok, gracias, esto todavía peor que las cámaras. Y entonces con esos datos hicimos un modelo. Y cuando ya lo teníamos madurado, lo pusimos a prueba con una sección de la playa y tuvimos 98 punto algo de asertividad. Todo el mundo se quedó contento, se ahorraron el hardware y ahí tienen su modelito que ahí va mejorando con el tiempo y conforme salen. O sea, ese lo vendimos en software as a service, entonces nos pagan una rentita chiquita mensual y todos estamos muy contentos. Fraude, este está también muy divertido. Empezamos, el de fraude en banca, lo empezamos
en un cliente europeo que tiene que procesar transacciones de todas las tarjetas, o sea, Visa, Mastercard, American Express, y tiene que filtrar casos de fraude. Entonces, tenían una restricción por contrato de qué tan rápido tienen que responderle a las redes de las tarjetas de crédito, de si es una tarjeta que se puede permitir la transacción o no. Y tenía que cuidarse sobre todo el fraude por internet, de card not present, ¿no? O sea, porque tienes más variables y estás más susceptible a que un hacker en Ucrania con tarjetas robadas te empiece a meter goles. Ahí pues teníamos, ese proyecto es divertidísimo porque cada vez que trabajas con un banco tienes una cantidad de información increíble y medianamente organizada. Entonces sabes cómo se comportan, cuál es su historial de transacciones, qué es normal y anormal para un cliente, y con eso empezamos a hacer perfiles de clientes, más allá de sus demográficos, su perfil transaccional, quiénes son similares, y ponerlos en grupos, en buckets. Y de ahí, cuando llegaba una transacción, se evaluaba contra el promedio del grupo y veíamos qué tan probable era que sí fuera una transacción de este cliente o no. Y ahí el reto más grande, la velocidad, al principio, como estos señores con los que trabajo son muy buenos, no fue problema, pero el problema era que nuestro modelo se tardaba en hacer la red neuronal, se tardaba como 3 horas en convergir, y entonces así en las noches. Pero eso nos dejaba ventanas de 20 horas abiertas a que yo aprendía de los errores hasta hace 20 horas. Entonces acabamos haciendo, como no podíamos optimizar este tiempo de 3 horas, tuve un project manager muy bueno que me dijo que hay cosas que no se pueden cambiar. Si yo te doy 9 mujeres, no puedes hacer un bebé en un mes. Y esto mismo sucedía con el algoritmo. Por más que le metiéramos galleta al servidor, no íbamos a poder bajar considerablemente ese tiempo, ¿no? Hubiéramos tenido que hacerlo en minutos. Entonces, lo que hicimos fue como un big boss de algoritmo y minions que se iban creando durante el día, como cada hora y media fue lo que determinamos. Y entonces en la noche el big boss se comía los minions y ya se preparaban para la batalla del día siguiente, y otra vez lanzaba minions durante el día y luego vuelven a convergir, y con eso resolvimos el de fraude en banca. El de fraude en red eléctrica es aquí. Y estamos aplicando inteligencia artificial, es aprendizaje supervisado. Entonces tienen 20 años de ver gente diciendo, porque así lo hacían, oye, este patrón de consumo de este señor, qué raro que en junio iba pagando 2,000 pesos al mes y de repente empezó a pagar 200, justo en la época de calor en Monterrey. Y entonces le decían, pues a ver, ve a revisar su medidor, a ver si no tiene un truco. Ahí lo estoy simplificando mucho. Pero aprendiendo de todas estas experiencias, hay muchas variables, ¿no? Se calculan aceleraciones y desaceleraciones en el consumo, similitudes y desimilitudes con sus vecinos. Hay un montón de variables que van en esto. Pero lo que estuvo increíble es que teníamos casi 20 años. Eso me recuerda otro. Casi 20 años de historia con la que entrenamos, separamos mitad y mitad para ser justos, mitad para entrenar los algoritmos, mitad para medir. Y ahora ya le sabe decir con mucho más certidumbre, este señor si está haciendo trampa, mándale una cuadrilla que le inspeccionen el medidor. Todavía no hemos... La parte que más me interesa, hay 2 extras que me gustaría hacer en este proyecto que no hemos... apenas están como en etapa de madurez del proyecto, que es dónde se están robando la energía downstream, ¿no? O sea, si yo en esta subestación pasé 1000 kilowatts hora y la sumatoria de los medidores que tengo conectados a esto dan 980, en este tramo de red alguien se está robando los 20. Pero es un poco más complejo porque es otro mundo de información que viene de SCADA, que es lo que mandan los equipos de red. Ese es uno, y el otro es que mucho del fraude que sucede es empresa, no somos los consumidores. Y entonces esos tienen AMI, Advanced Metering Infrastructure, que son 5 minutales y se publican en tiempo real. Y ahí hay que ver los patrones durante el día de, pues esto es una fábrica, esto es una fábrica.
Y este señor durante el día su consumo va así y luego tiene una curva plana y luego baja en los 5 minutales, ¿no? O sea, cada 5 minutos manda una lectura. Y este señor, el pico es mucho más alto. Quiere decir que este señor está rebanando su curva a propósito para, o sea, ahí es donde está haciendo la trampa, que ya es hacking de software, o sea, se meten con el dispositivo. Pero es otro tipo de fraude que hay que meterle su lógica y explotar esas ventanas 5 minutales, que es un montón más de información. La gran mayoría de los medidores existentes son electromecánicos y tienen una lectura cada 2 meses. Los otros tienen como 3.000 y cacho en ese periodo no más, una bestialidad más de información. Pero bueno, eso fue el de fraude. Hay uno similar a estos dos, que es recargas móviles en tiendas de conveniencia. Uno no lo sabría, pero mucho de lo que se hace de fraude de tarjetas, cuando te la roban, te la clonan, etcétera, es ir a meterle tiempo aire a teléfonos random, ¿no? Y entonces te venden en descuento la recarga. Tú pagas 100 pesos y realmente le metieron 500. Y aquí es un poco similar al de banca, pero no tienes la riqueza de información porque no tienes todos los datos de todos los tarjetavientes. De mantenimiento predictivo les voy a contar de uno, porque todos son bastante similares, pero ahorita que les estaba hablando de los 20 años, hay otro muy bueno de una empresa que se dedica al atún, a pescar y hacer atún enlatado, ¿no? Bueno, y también en filetes y todo el show. Y ellos tienen actualmente es muy artesanal, su forma de de saber a dónde ir a pescar, súper artesanal. Entonces hay un señor que es como el maestro atunero. Está el capitán del barco, pero luego hay como pique, porque es, ¿quién manda aquí? Y el maestro atunero dice, yo soy el que dice a dónde va el barco para sacar el atún. Tú eres el chofer que me lleva a dónde vamos. Y el capitán del barco dice, no, 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 o sea, yo estudié y aquí la autoridad máxima en este barco por seguridad y por todo. Bueno, entonces, para más o menos calmar esos egos, quieren automatizar el saber hacia dónde ir para sacar el atún. Entonces, estos señores tenían también como 15 años de historia de lanzamientos de redes, ¿no? Entonces tenían la geolocalización, la temperatura del mar, la temperatura ambiente y creo que nada más el peso de la red cuando sacaron, ¿no? O sea, qué tan exitoso fue ese lanzamiento de la red. Y lo que quieren es quitar, este está en preventa, no hemos hecho el proyecto. Quieren empezar a quitarle importancia al maestro atunero. El maestro atunero lo que hace es que se sienta en la partecita más baja del barco, agarra un vaso, toma agua del mar, se la mete a la boca, hace un buche y dice, para allá. Y entonces eso es porque como un cazador en África o en tierra, ve lo que está haciendo es probar la popó de los atunes. Y entonces con eso sabe qué tanta hay, o sea, si se está precipitando ya, y entonces quiere decir que están más lejos, qué tan disuelta está, qué tanto tiempo lleva ahí. O sea, es una ciencia y que se aprende y son como puestos hereditarios, ¿no? Entonces el maestro atunero entrena a su maestro atunerucito y le hereda el puesto. Y eso es lo que querían quitar. Pero se los quería comentar porque está muy chistoso, aunque no lo puse. Mantenimiento predictivo, empezamos con una empresa de trenes en Europa, porque pues un tren cuesta un dineral, ¿no? Y si no lo estás utilizando, estás perdiendo dinero que te puede estar generando. Que eso es más o menos lo que pasa en todos estos, ¿no? O sea, las bombas sumergibles son de plataformas petroleras, que son los que puede bombear el petróleo hacia arriba. Y si se para, pues es como si tuvieras una máquina que imprime dinero y se te rompe, ¿no? Entonces estás dejando de producir lo que tienes que vender. ¿Ya? Ok. Sí, acabo con estos. Entonces, y los aerogeneradores son parques eólicos que tienes el megaventilador dando vueltas, el molino. Y también si se para, pues estás dejando de producir dinero, ¿no? Energía que se traduce en dinero. Y aquí el punto es predecir cuándo se va a romper el material.
Para los trenes, que es el que más me gusta porque tienes mantenimiento preventivo, que es como un coche, cada 5,000 kilómetros, 10,000 kilómetros, 15,000 kilómetros le tienes que hacer X, Y, Z, pero también tienes que estudiar qué tan probable es que de cada 10 trenes, cuando les haces el servicio de los 50,000 kilómetros, a 2 se les rompe el perno blu 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 y hay que cambiárselo. Entonces ahí te permite saber, bueno, es normal que sucedan estos, pero yo para estos 10 trenes que voy a mantener en marzo, tengo que tener 2 de estas piezas por lo menos, porque se las voy a tener que meter. Y de ahí haces ingeniería en reversa para saber que esa pieza te la surten de que la ordenas a que te la surten pasan 3 semanas, y ahí vas cuidando que nunca se te vaya a acabar, ni tener 20 pernos que tienes $50,000 ahí metidos para nada, pero tampoco que se te pare un tren porque no tienes la pieza a tiempo. Y así son todos, ¿no? O sea, saber que tienes la pieza para atender cuando sabes que probablemente falle algo. Listo. Con eso acabé mis historias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta aquí? O para los que están en la transmisión en línea, podemos aceptar preguntas vía Facebook. Podemos aceptar preguntas también en línea. ¿Alguna pregunta aquí? Rápido, tenemos 3-4 minutos para preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo la duda principalmente de que, como por ejemplo nos comentabas en la plática que te dedicas al emprendimiento, en tu experiencia que has tenido aquí en México, por ejemplo, ¿qué tan difícil es como iniciar todo este proyecto de emprender y crear como prácticamente toda una empresa que se dedica a software desde cero? Mi duda principalmente es enfocada para el área que, por ejemplo, para vender software a bancos, haciendo como análisis de datos, o Big Data al estilo Quant para bancos. Muy buena pregunta. Tramitología no es difícil, tiene su tiempo, tiene sus costos y pues, como en 3 semanas más o menos ya puedes estar facturando en el SAT y teniendo tu cuenta de banco con mucha paciencia. Pero el problema de lo que más me ha costado a mí, yo llevo 4 años desde que me independicé, es como llegar a dar un mensaje que le resuene al que te está escuchando, que te diga, ah, sí, claro, eso es lo que necesito. Suena como a truco de ventas barato, ¿no? De aspiradoras o Biblias a domicilio, pero realmente eso es lo más difícil porque del otro lado quieren que llegues con la solución así de, aquí está tu cajita, o sea, como si te fuera a vender un trapeador, aquí está, úsalo. Y ese primer cliente que te permitiría tener ese modelo desarrollado, pues es el huevo y la gallina, ¿no? Porque ¿cómo te voy a vender algo que ya te funciona exactamente como esperas si no tengo ningún cliente y tú serás mi primer cliente? Es la pescadilla que se muerde la cola, como dicen en España. Entonces, eso es lo más difícil, pero si llegas a tener la suerte, hay muchas ideas que puedes detectar de leer prensa de negocios, por ejemplo, ahora Santander, hablando de banca, está intentando que las tarjetas no tengan ni número ni nada, y piensan que eso les va a disminuir el fraude. Pero realmente si tiene banda magnética, con que le hagas, ya tienes los datos de la tarjeta. Entonces, ¿cuál es el valor, no? Si empiezas a detectar estas ideas, luego puedes tener la idea de llegar a hacerle el pitch al cliente y decirle, oye, ¿qué crees? Tengo algo que te va a ayudar en esto que leí, que tienes un problema con el fraude descontrolado de tarjetas. Pero el problema para que esa idea, que es probable que hasta tengas cómo aterrizarla, es que no tienes los datos para realmente probar el algoritmo y hacerlo. Y aquí el truco que he encontrado es decirle, lo hago a riesgo. Yo te garantizo que yo te entrego la solución que te va a arreglar este problema que yo sé que tienes. Si no la hago y no te la entrego, no me pagas. Firmamos un acuerdo de confidencialidad, un NDA, me das acceso a tus datos, yo me pongo a trabajar sobre ellos y si te entrego la solución, me pagas 5 millones de pesos. Y si no, tan amigos, tienes tu acuerdo de confidencialidad, te regreso tus datos, destruyo lo que me quedé y vámonos. Esa es la única forma que he descubierto de romper esa pescadilla que se muerde la cola de no tengo el cliente, pero no tengo los datos, pero sé cómo hacerlo. No sé si te ayudé un poco con la respuesta.
Adelante, adelante, y acá tenemos otra, ¿no? Ahorita vamos contigo. Habías mencionado que eras consultor, ¿no? Fui. Este, Bueno, sí, nunca dejas de serlo. Y la la respuesta favorita de un consultor es depende. ¿Por qué? Porque siempre depende, o sea, te dicen, oye, ¿cómo resolverías esto? Pues depende de cómo tengas los datos, depende de... Ok, entonces, en tu experiencia como consultor, a mí me gustaría tener una compañía de consultoría en esta como solución de problemas a partir de datos e inteligencia artificial. ¿Cómo empiezas a obtener clientes y tener prestigio? Porque eso es lo importante, ¿no? Sí, al principio, mira, te voy a decir, yo te hablo de mi camino, y mi camino fue pasar muchas horas trabajando para alguien más que me dieran las credenciales para luego presentarme porque es mucho más fácil que te abran la puerta cuando llegas con el paraguas de la gran empresa y te den esa primera confianza y luego ya eres como amigo por referencia de que ya trabajaste con X, Y, Z. Pero ese es el problema máximo, ¿no? O sea, o alguien que te dé la super oportunidad, o al principio le tienes que machetear con una tercera parte que ya tenga los contactos y asegurar que agarras las credenciales. Ese fue mi camino, porque sí no es fácil. Tengo un conocido que trabajó para Gartner, y entonces todo mundo a quien le hablaba él por teléfono en las áreas de tecnología de las empresas le contestaban el teléfono. Sí que, o sea, Gartner me está hablando. Y luego se fue a trabajar a Microsoft. Nadie le contestaba el teléfono. Es más o menos esta dinámica, ¿no? De que depende de con qué credencial hables, te atienden o no. Y pues es o alguien te da la oportunidad o empezar con alguien más, creo. Gracias, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta va como a, ¿es un problema real que se implemente software que se ha creado, que se implemente ya, que esté trabajando? ¿Tú cómo nos recomendarías como data scientist que no se quede arrumbado el software que vamos a crear? Gran pregunta. Mira, yo he sabido de proyectos aquí que se gastan cientos de millones de pesos y tienen cero valor. O están no arrumbados, pero siguen sin producir nada. Entonces, justo con las metodologías ágiles, tienes que empezar por preguntar, ¿qué puedo aportar? ¿Cuál es el mínimo de valor que puedo aportar al negocio que puedo hacer en un tiempo que yo sé que puedo cumplir? Y empezar por eso. Porque si la gran mayoría de los proyectos grandes, y hay estadísticas, y de hecho tengo presentaciones que hablan de fallan muchísimos y la gran mayoría es porque empiezan con voy a revolucionar la empresa y entonces en vez de usar el ERP de SAP voy a usar Machine Learning que voy a reemplazar a todos los empleados y voy a automatizar todas las tareas. No va a funcionar porque estás haciendo el Big Bang. Entonces ahí en este ejemplo que acabo de dar loco dices voy a agarrar un proceso chiquito de principio a fin, recepción de facturas y lo voy a digitalizar y eso sí lo puedo hacer en 3 semanas. Y de ahí me voy con el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero aseguras que en cada paso aportas valor. Y eso también te va alineando porque tú tienes una visión de negocio y cuando empiezas a hacer el megaproyecto, cuando empiezas a hacer tu gran travesía, luego te vas divirgiendo y cuando acabas tú, el negocio ya está allá y ya no se hablan. Y así con esos avances incrementales vas asegurando que esa visión sigue alineada. Parte muy importante es el manual del que nos hablas, que puedas ser editable, que puedas a los consumidores pues enseñarles cómo usar. Sí, nuestra filosofía es tratar de automatizar todo lo que se pueda y educarlos. Yo entrego el software y como cuando compras una computadora en Mac o un coche o cosas así que te dicen, mira, aquí está este botoncito, sirve para esto, y esta otra cosa sirve así, y luego les digo, y además tienes 12 meses para hablarme, a preguntarme cómo le pico y cómo le muevo. Y así aseguras que tienes soporte. Y el otro reto que también está metido con esto es el seguir una filosofía de trabajo y una metodología súper puntual te permite que generaciones lo pueden seguir manteniendo, porque lo que está pasando actualmente con los sistemas en COBOL que llevan las aerolíneas, CFE, Pemex, bancos, es que ya nadie sabe, o sea, ya tienen una bestia en el sótano ahí metida
que nada más le abren la puerta, le avientan una chuleta, se la cierran y dicen, ya no quiero saber de ti. Y ya nadie sabe qué hay allá adentro. Porque hayan habido tantas generaciones y tantas manos que le han metido parche sobre parche, sobre parche, sobre parche, que ya es inmantenible. Y muy pocas instituciones he visto yo que afrontan ese problema de vamos a resolverlo ahorita, porque si no, lo van pateando otra y otra generación. Entonces, el hacer software limpio y mantenible es también parte importante. ¿Podemos hacer una última pregunta? Tenemos un minutito. Mi cliente frecuente. Bueno, tú que estás en el ámbito, ¿qué crees que es lo que está generando más ganancias hoy en día relacionado con ciencia de datos y inteligencia artificial? ¿O qué crees que es lo que en 5 años, que es cuando yo, Alejandro, ya tendré 3 años de experiencia laboral, podría como emprender o crear una compañía de... Mira, está cambiando a una velocidad vertiginosa. Yo creo que hay mucha innovación que para cuando tú salgas va a estar muy madura. En fintechs, banca, siempre hay dinero en ese sector y siempre van a ir a la vanguardia, pero también es muy competido. Todo el mundo quiere el contratote del banco. Yo creo que en donde va a estar acelerándose cuando salgan ustedes va a ser gobierno, porque seguimos con cosas súper manuales. Los programas de bienestar se siguen asignando a mano, se levantan a mano, en vez de estar conectado con una identificación digital nacional y que sepan más o menos cómo te comportas y de ahí se decida, esta persona necesita ayuda, mándenle recursos a él, en vez de vete a formar y que fulano te apunte en una lista. Ese tipo de cosas es la que yo creo que va a estar acelerándose, porque Telco ya lleva un rato, análisis de cómo te comportas, Google que sabe qué buscaste, Facebook que se rumora que dicen que te escuchan en el micrófono y quiero un perro y anuncio para un perro. Todo eso va a seguir su camino de madurez, pero siempre en la capa de atrás va a venir el gobierno y más aquí. Se podría decir que como ciencias del comportamiento aplicadas, bueno, ciencia de datos aplicada a ciencias del comportamiento en contratos gubernamentales. Sí, ayudar al gobierno a gestionar el recurso con ciencia de datos, ¿no? O sea, la numerología todavía no impacta mucho al gobierno, siguen tomando decisiones y no es crítica a este gobierno, es en general los gobiernos no son muy apegados a los números todavía y eso es lo que necesitan, ¿no? O sea, ir sobre comentaba con Pilar antes de empezar que tuvimos una mini prueba de concepto en Austin, en Texas, porque querían mejorar su predicción de crecimiento poblacional por zonas, que actualmente, y eso es casi universal, agarran una regla y dicen, así viene creciendo, y le sacan la raya así hacia adelante y dicen, así va a seguir. Y necesitan aplicar, pero ya o sea, ya salen esta inquietud de cómo utilizo los datos que tengo a mi disposición de tráfico, de hacia dónde se está moviendo la gente, cuánta gente se está metiendo a las escuelas, cómo se está consumiendo el agua, cómo se consume la luz, porque la energía es un gran indicador de hacia dónde se está desarrollando la población y con eso acertar mejor el tiro de necesito poner más infraestructura hidráulica aquí y esto que tengo acá ya va a estar subutilizado en X años. Entonces toda esta manera de tomar decisiones enfocada en datos es lo que yo creo que le queda camino por madurar. Gracias. Nada. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Antes de cerrar, un aplauso para Álvaro, por favor. Gracias.